Deuteronomio capítulo 20. El tema de hoy le he puesto las guerras de Dios. Vamos a ver cómo Dios tiene, hasta en esas cuestiones de la guerra, Él tenía mandamientos, tenía alineamientos, cuidado para con su pueblo. ¿Estamos listos? Deuteronomio 20, verso 1, lea conmigo en adelante. Cuando salgas, ¿a dónde dice? Otra vez, ¿a dónde? A la guerra contra tus enemigos. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Cuánto lo creen? El cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando se acerquen para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, ustedes se juntan hoy en la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman, ni se azoréis, ni tampoco se desalienten delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro hombre la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Verso 10, cuando te acerques a una ciudad para combatirle, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributo y te servirá. Esto es palabra de Dios. ¿Puede sentarse? Fíjense que hay, como le decía hace rato, nuestro Dios es tan bueno que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Por ejemplo, el ejército de Asiria, cuya capital era Nínive, era un ejército sanguinario. Casi les puedo decir que ustedes se pueden imaginar cualquier tipo de castigo, ellos lo aplicaban. En nuestros días, bueno, por lo menos en mis días, el castigo chino fue lo más terrible que se podía escuchar. Entonces, todo lo que usted se pueda imaginar de castigos para un prisionero de guerra lo practicaban los asirios. De agarrar una navajita tipo Gillette y quitarle la piel, quitarle una oreja estando vivo, cortarle con machete las extremidades. Sin embargo, Dios tenía cuidado de todo eso. Incluso en la ley de Dios decía: cuando tú tomes una ciudad, ya sea que se rindió o ya sea que la tomes por la fuerza, dice: podrás matar a todos los hombres de guerra, los que salieron contra ti, pero a las mujeres les vas a preservar la vida, a los niños también les vas a preservar la vida. Note usted cómo el Señor tenía cuidado aún de esos enemigos, porque otros ejércitos que no tenían a Dios, ellos mataban parejo. A los bebés de pecho los agarraban y reventaban su cabecita en las paredes. También decía el Señor en la ley: si dentro del botín que tomaste hubieran mujeres hubiera alguna mujer que te gustó, que es hermosa, dice, la puedes tomar como esposa, la traerás a tu casa, se tendrá que cortar las uñas, rapar todo el cabello y permítele también guardar luto por sus seres queridos que murieron en la batalla. Pudiera ser el papá, la mamá, algún hermano, ¿sí? Entonces, yo al leer esto digo: Señor, qué grande y misericordioso eres, porque otros pueblos y otros ejércitos no hacían eso. Dice: cuando tengas que tomar en sitio una ciudad, bloquearla y el sitio se tardara meses, entonces podrás comer de los árboles frutales. Dice: no derribes los árboles frutales con hacha, porque no son hombres para que se defiendan.
¿Escucharon eso? Dejen de talar árboles, gloria a Dios. Entonces Dios tenía cuidado absolutamente de todo eso. También en la ley, en cuanto a la guerra, decía: y cuando salgas en campamento contra tus enemigos y acampes y con todo tu ejército, vas a llevar una estaca, para que cuando tengas deseos de hacer tus necesidades, buscarás un lugar, dice, y con la estaca vas a abrir, ahí vas a hacer tu necesidad y luego lo vas a tapar. En aquel tiempo no habían baños móviles. Dese cuenta cómo hasta para el medio ambiente, todo lo demás, Dios tenía cuidado. Dice: ay, con tu estaquita abras, lo haces de ahí de aguilita y luego lo tapas así, como si nada hubiera pasado, porque Jehová tu Dios anda contigo. Entonces quise comentarles todo esto, cómo era el cuidado que Dios tenía para con su pueblo, el ejército, y también contra los enemigos. Sin embargo, hoy quiero hablarles de los primeros 10 u 11 versículos que leímos de Deuteronomio capítulo 20. ¿Sí? Constantemente había guerra. Le digo algo: en esta vida siempre habrá que batallar. Yo admiro muchísimo a personas que tienen muchos hijos en pleno siglo XXI. Por ahí hay un hermano que tiene, creo que 7 u 8 niñas. Y una hermana le dijo: hermano, lea la Biblia. Y dice el hermano: no, léelo tú, yo voy a seguir haciendo hijos. Bueno, dije yo, ¿verdad? Cada quien va a dar cuentas a Dios por los hijos. Porque usted me dará la razón que una persona, nosotros los seres humanos, desde que nacemos empezamos a morir. ¿Cuántos años tienes? 40, no, 40 ya no tienes. ¿Cuántos años tiene el bebé? 2 añitos, bueno, 2 años de vida ya se los fumó. ¿Se da cuenta? Entonces, repita conmigo para que se le quede en su mente: en esta vida siempre habrá que batallar. La vida no, y usted puede escuchar al predicador que usted quiera, si es un hombre de Dios y le predica la verdad. Mire, la vida no siempre todo va a ir bien. Malaya fuera así. Tampoco todo el tiempo todo va a ir mal, tampoco es así. Sino que la vida es como un tren que se tiene que deslizar sobre 2 vías para poder avanzar. Por eso tenemos días buenos y tenemos días malos. La Biblia habla del día malo, un día que desde la mañana te empiezan a ocurrir cosas y eso ya te anunció lo que te espera el resto del día. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dice la palabra: este es el día que Dios ha hecho, me alegraré y me gozaré. Confía en el Señor. Y fíjese que aquí en Deuteronomio 20, el Señor está hablando bien claro acerca de las leyes en cuanto a la guerra. Y no pierda de su mente o de su vista esto que le dije, que Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, dice: aun si vieres caballos, carros. Hay otra porción de la Biblia que dice: aunque vieras carros herrados, porque habían carros herrados de acero, una gran multitud. En esta vida, ¿qué dijimos? Siempre habrá que batallar. Y cuando veas los carros del enemigo, cuando veas los problemas que son muy grandes, dice aquí, y es una orden, dice: no les tengas miedo. Uy, qué fácil, ¿verdad? Cuando veas el gran problemón, cuando veas que el enemigo viene con sus carros y sus caballos y sus jinetes entrenados, así dice el Señor: no les tengas miedo. Digan ustedes, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo, dice el Señor. Amén. Qué maravillosa palabra, así de fácil. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos temores? Decía el rey David: los temores me acechan, hombres sanguinarios me buscan, toros bravos como de Basán. También comparaba a los enemigos con perros que lo rodeaban. Y dice el Señor: cuando salgas a la guerra, porque en esta vida siempre habrá que batallar, no les tengas miedo. ¿Por qué, Señor? Porque Jehová tu Dios está contigo. Y cuando se acerquen para combatir, se pondrá al pie el sacerdote y hablará al pueblo. Tal vez usted ha visto en alguna película
En los lugares en la antigüedad donde se hacían los combates, las guerras, había una línea de batalla y de este lado estaba un ejército y de este lado el otro ejército, ya listos. A veces, escuche, a veces lo resolvían a la antigua. Un rey le decía al otro: dame tu mejor hombre que pelee contra mi mejor hombre, y el que gane, pues, y libramos que tanta gente muera. Hay una fracción de la película Troya, yo nunca la he visto completa, pero hay una partecita como de 4 o 5 minutos que a mí me gusta mucho. No sé si la ha visto. Está el gran ejército enemigo y llegan a un acuerdo: tu mejor hombre contra mi mejor hombre. Y de aquel lado llaman a un tipo como de 2 metros, un gladiador musculoso, y de este lado llaman a Aquiles. En la leyenda dicen que Aquiles era un gran guerrero. Aquiles estaba durmiendo cuando lo llamaron. Sin embargo, viene a cumplir y el rey le dice: pelea por tu pueblo. Y otro anciano dice: mira la cara de todos. Y todos los soldados, obviamente, hermanos, tenían una cara pálida. Sabía que venía la guerra, que ya estaban en el momento ya en que cualquier segundo se armaba. Podían regresar vivos a su casa o podían no. Y el anciano le dice: mira la cara de ellos, con tu espada tú puedes vencer y hacer que vuelvan a su casa. Obviamente esa es una película. Y Aquiles pelea contra aquel gladiador y lo vence inmediatamente. Me recuerda a mí también la historia del rey David contra Goliat. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Tu mejor hombre contra mi mejor hombre. Entonces dice los filisteos: aquí tengo al campeón llamado Goliat, hombre de 2,90 de estatura, gladiador, campeón de guerra desde su juventud. A ver, aviéntame tu mejor hombre. Acuérdese, aquel 2,90. David tal vez medía unos 70. La Biblia dice que era guapito, de hermoso parecer, rubio, que lo tuvo en poco. Pero David dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque la ley de Dios, David la conocía. Y Dios le había dicho: cuando esto suceda, no temas, porque Jehová tu Dios está contigo. Ahora, en el siguiente versículo que leímos, en el verso 2, chicos, ¿sí? Cuando se vengan ya, que estén casi enfrente del enemigo, se pondrá en el pie el sacerdote. Mire cómo se involucra aquí esta parte espiritual, el sacerdote, y hablará al pueblo. El verso 3: y les dirá: oye Israel, ustedes se juntan hoy en la batalla contra sus enemigos. Otra vez, no desmaye tu corazón, no temas, no te azores, ni tampoco te desalientes delante de ellos. ¿Sabes por qué? Porque el miedo es contagioso. El pesimismo es contagioso. Verso 4: porque Jehová tu Dios está con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Diga conmigo: el miedo, el desánimo es contagioso. No sé si usted sabía que es más fácil desanimar a una persona que animarla. Uy, algunos para levantarles el ánimo cuesta. De hecho, Proverbios lo dice, que levantar el ánimo caído es lo más difícil. El único que lo puede hacer es Dios. Aleluya. Entonces llegaba el sacerdote, tenía que hablarle al ejército, bendecirlo y decirle: mire, no desmayes, no tengas miedo. Y aquí hay una parte que a mí me impresiona. Qué fácil es decir: no tengas miedo. Es que ya me voy a morir. No tengas miedo, hermanito, ya vas a ver a Cristo. Sí, pero si fueras tú el que está ahí en ese lugar, ¿será que dirías eso? Dicen que había un hombre allá en las cataratas del Niágara, que están las cascadas, y es una caidota horrible. El que cae ahí muere. Incluso en la antigüedad han hecho experimentos. A un hombre lo metieron adentro de un barril con hule y no sé qué tanta protección. Lo dejaron caer y ni el barril le encontraron.
O sea, es muy peligroso. Y dicen que un hombre malabarista puso ahí un lazo y pasó con el equilibrio. Ahí va el hombre. Y lo pasó. Todos, bravo, tú puedes. Y ahora dice, voy a pasar con una carretilla. Y pasó con una carretilla. Bravísimo, artistazo, héroe. Y dice, ¿cuántos creen que lo puedo pasar con la carretilla y una persona arriba? Sí, amén, amén, decía uno. A ver, tú que tanto gritas, súbete. No, dice, yo no le entro. ¿Sabe? Al final, en el verso 10, después de este pequeño discurso, les voy a decir algo, y espero no se desanimen. En ningún momento Dios te dice, no pelees. O sea, vas a tener que pelear, no hay de otra. No se desaniman, ¿verdad? El evangelio es para valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. El cobarde es aquel que tiene miedo de aceptar a Cristo, es aquel que tiene miedo de decir públicamente que es cristiano, porque va a perder algo, una novia, una herencia, qué sé yo. O sea, a resumidas cuentas, tienes que pelear. Hay una promesa de Dios que dice, Él peleará por ti, pero también hay una posibilidad de que mueras en la batalla. Sigamos leyendo, el verso 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, esto también es una contemplación en la ley. ¿Quién construyó una casa y no la ha habitado? 2 o 3 manos, Señor, yo construí una casa y no la he habitado. Bueno, regrésate y estrénala. No sea que mueras en la batalla y otro la estrene. Y verso 6, hay otra situación acá. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Es decir, ¿quién puso un negocio recientemente y no lo ha disfrutado? 3 o 4 manos, Señor, yo puse mi negocio de hamburguesas, ¿verdad? Y no he ganado todavía, o mi viña, qué sé yo. Bueno, regrésate, no sea que otro disfrute de tu negocio. Verso 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? 3 o 4. Señor, yo me acabo de casar o ya estoy desposado, comprometido. Es más, ya hasta repartí las invitaciones de la boda. Entonces, hasta de eso Dios tiene cuidado. ¿Cuántos creen que Dios es lindo? Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Dice, si tomaste o te desposaste y no te has dormido con ella, eso está diciendo, vuelve a tu casa, no sea que otro se duerma con ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y el verso 8, ¿qué dice? Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, o sea, hay cosas que amerita que no vayas a la guerra. De hecho, en la ley dice que cuando un hombre se casaba, aunque no hubiera guerra, 1 año era dispensado del servicio militar, es decir, 1 año no iba al ejército. Mire, bienaventuradas las mujeres. Yo leí esta ley, dice 1 año dispensado de ir a la guerra o de estar en el ejército. Vuélvase a su casa 1 año completo para que hagas feliz a tu esposa. No dice para que él sea feliz y lo disfrute, no, vas a ser feliz a tu esposa. Y la mujer feliz, ¿verdad? Y en ese año pues por lo menos un hijito va a tener. Mire cómo Dios tiene cuidado. Dice, ahora hay cosas que ameritan ser dispensados, pero aquí ya hay otra situación. Dice, ¿quién es hombre miedoso y pusilánime? Eso no levantaban la mano, ¿verdad? Nada más se agachaban. Y decía, vuélvese, no vaya a ser que contagie a sus hermanos con esa mentalidad de miedo. Entonces estos agarraban su caballo, se daban la vuelta y se iban. Pero yo me imagino, qué vergüenza será que sentían en su corazón. Los cobardes no heredan nada. ¿Me escuchó? Le digo algo más. Si en el mundo éramos miedosos, éramos pusilánimes, escuche esto, éramos cobardes, eso ya quedó en el mundo.
Hoy somos más que vencedores. Diga el débil, fuerte soy. Hoy te vas a atrever a hacer lo que no te atreviste a hacer en el mundo. Y no hablo de cosas malas. Mire, un soñador, un visionario, no se hace, sino que nace. Y desde que es un niño tiene visión. Yo no sé si a usted le pasaría de niño una ilusión, una visión, y lo trae desde pequeño. Pero muchas veces por el miedo, porque te aplastaron, porque te hicieron bullying, porque te dijeron que eras un inútil y no servías para nada, esa ilusión quedó como muerta. Pero te digo algo, Dios es especialista en resucitar aún tus sueños, aún tus ilusiones, aún eso que desde que eras niña o niño Dios puso en tu corazón. Dios no quiere gente pusilánime. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Créale al Señor en esta noche. Verso 9. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. ¿Se da cuenta? Hoy, siglo XXI, hay una guerra. Los presidentes de las naciones, los reyes, mandan a los jóvenes a la guerra. Y allá hay chavos que están muriendo sin saber por qué. ¿Por qué no van ellos los viejos? No, mandan a los jóvenes. En la antigüedad no era así. En la antigüedad regularmente el rey iba a la cabeza del ejército, los capitanes a la cabeza del ejército. Hace algunos meses pude ver una foto tomada en la Segunda Guerra Mundial. 4 muchachos, yo creo que no rebasaban los 25 años. Uno está sentado sobre un cajón agarrándose la rodilla, muy pensativo. El otro se está terminando de cambiar, pero su mirada perdida. Y 2 más están, saber en qué planeta. Pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y que en unos minutos más iban a subirse a un avión para combatir. Y muy seguramente no iban a vivir más después de ese episodio. No rebasaban los muchachos los 25 años. Porque así es hoy en día. Se manda a los jóvenes, órale, que se mueran los jóvenes. No, hermanos, en el ejército de Dios no es así. En el ejército de Dios el rey va por delante. En Cristo el pastor, ayunen, ¿y tú cuando ayunas? Oren, ¿y tú cuando oras? No, en el ejército de Dios el pastor es el que va por delante. Si algo viene, si se dan cuenta, regularmente va el diablo contra la cabeza, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero la palabra de Dios dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Hermanos, ser un líder no es fácil. Hay que creerle al Señor. Recuerde que el ejército de David los del ejército de David eran soldados por entrenamiento. Escuche, el ejército de David eran soldados por entrenamiento. David era soldado por naturaleza, hombre de guerra desde su juventud. ¿Se da cuenta? Porque el que es por entrenamiento, ¿y quién vive? A su nombre, gloria. Me acuerdo hace rato que vi que un joven está dirigiendo. Me acuerdo que hace muchos años a un muchacho de la alabanza le tocó dirigir el programa. Estábamos en el otro templo y todo lo llevó apuntado, porque se ponía muy nervioso delante del pueblo. Hasta puso ahí oración inicial, la lectura, luego puso ahí: ¿quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. Hasta eso lo apuntó, ¿sí? Por entrenamiento. Pero Dios no quiere gente tanto por entrenamiento, sino quiere gente que por naturaleza alabe y glorifique el nombre del Señor y diga: vamos adelante en el nombre de Jesús. Verso 10: cuando te acerques a una ciudad para tomarla, le intimarás la paz. ¿Qué significa esto? Escuche. Otra versión dice: enviarás embajadores, diciéndole: o te rindes con ciertas condiciones, o estás rodeado. Y ya usted siga leyendo. Dice que si se rinden, todo el botín será para acá.
Repita conmigo: en esta vida siempre habrá que batallar. Pero le digo algo más: cuando usted va a la batalla, Dios le va a dar la victoria y usted va a tomar el botín. ¿Qué botín es ese, pastor? Pues, ¿qué crees? Pelea por tu familia. Los vas a ver aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Aún los que parecen más duros y más difíciles, para Dios no hay nada imposible. Créele a Dios que Dios puede sanar a esa tía, a esa hermana, a ese pariente que está enferma. Para Dios no hay nada imposible. Gánate a tus clientes para Cristo. Pero es que no les hablo ahí en mi taller o en mi negocio, nada más pongo ahí el testimonio de la hermana Bernarda de cuando fue al infierno, el testimonio de Freddy Roa. No hay que lo oiga, no. Gánate a tus clientes para Cristo. Yo tengo un hermano todos son mayores que yo, pero uno de ellos estuvo en el ejército y en el tiempo de él hubo un hermano que era un cabo, que llegaba a la misma iglesia que nosotros, y nosotros le hablábamos a mi hermano de Cristo. Y en alguna ocasión yo le dije: oiga, ¿y el hermano fulano que es cabo nunca les ha hablado de Cristo? No, nunca, nada más ponía ahí sus canciones, sus testimonios, pero nunca nos hablaba del Señor. ¿Se imagina? Por eso te digo a tus alumnos, con mucho cuidado, pero háblales de Cristo. A tus clientes, háblales de Cristo. Miren, ya está triste, se pusieron. A ver qué testimonio dan. Voy a investigar. Ahora, escuche esto, ya con esto voy terminando porque hoy quiero orar con ustedes. Gloria al Señor. Escuche. De todas maneras hay que pelear. Qué bueno fuera que, escucha, Jehová tu Dios está contigo y peleará contigo. ¿Y qué crees? Ya no vayas. No, hay que pelear. Hay que atravesar ciertas circunstancias, ciertas situaciones en la vida. Muchas de ellas ya usted las ha pasado, pero que Dios tenga misericordia de nosotros por las que vienen. ¿Me escuchó? Qué bueno fuera que todo miel sobre hojuelas y que sobrenatural, y que un agua sobrenatural y una coca sobrenatural y todo lo vuelven sobrenatural. ¿Y cuál sufrimiento? Pienso que no están llevando la cruz de Cristo. Dice la palabra de Dios que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, porque las tribulaciones, las aflicciones preparan tu corazón. Dice la palabra de Dios que cuando el corazón está contrito, humillado, triste, ¿qué crees? Es cuando Dios está más cerca de ti. Ahora, ¿sabe por qué el Señor hablaba acerca de esto? Y probaba el corazón de su ejército. Dice: si hay alguno pusilánime, regrese atrás. Y ahí se iban. Dios estaba probando su corazón, y ahorita le voy a decir por qué. Alguno tiene colitis, regrésese. Mamitis, regrésese. Mariditis, regrésese. Y todo lo que termine en itis. Por eso actualmente hay gente que no le cree a Dios. Mire, hoy en la madrugada se fueron las mujeres a servir. A esta hora ya deberían de estar llegando a México. Hubo un accidente terrible en la carretera. Explotó una pipa, cuerpos calcinados. Dios las libró a ellas, venían atrás, pero quedaron varadas 10 horas. Pero muchos de ustedes dicen: no, en mi zona de confort, yo aquí cuidando a mis hijitos, ¿para qué voy a ir? Y que no sé qué. En el ejército había gente que tenía miedo,
¿Y sabe por qué Dios estaba probándolos? Y se lo voy a decir en esta noche. Porque cuando ves los carros de hierro, los caballos con jinetes y un ejército numeroso, nos olvidamos de las promesas de Dios. Estos mismos de Deuteronomio capítulo 20 tenían las promesas de Dios del capítulo 28 de Deuteronomio. Y pastor, ¿qué dicen esas promesas? Pues esas promesas dicen, entre otras cosas, cuando vayas a la guerra o cuando un enemigo venga contra ti, escucha, ese enemigo vendrá por un camino contra ti, pero por 7 caminos saldrá huyendo, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Plantarás una viña y comerás de ella. Te casarás y disfrutarás a tu esposa. Hay que batallar. O sea, la guerra no te la quitan, pero la promesa de Dios la tienes. Por eso aquí Dios estaba, a ver, un miedoso, colitis, mamitis, noviecitis, mariditis, medio mampitis, váyase para allá. Eso sí les gusta, ¿verdad? Cómo se goza. Échale, Juanito. De verdad, hermanos. Y tendemos a olvidarnos de las promesas de Dios. Si tú estás con Dios, si Dios está contigo, el enemigo vendrá contra ti por un camino, pero por 7, que la palabra 7 significa muchos, por 7 caminos saldrán huyendo. Ahora, si no andas con Dios, ahí ten miedo, porque también en Deuteronomio 28 dice que va a ser al revés. Tú vas a ir contra tu enemigo por un camino y vas a salir disparado por 7 caminos. Te casarás y otro va a dormir con tu mujer. Pero si estás con Dios, va a ser al revés. Porque cuando hay un problema, hermanos, tendemos a olvidarnos de las promesas de Dios. Los de Deuteronomio 20 tenían las promesas de Deuteronomio 28. Pero hay un hombre, Salmo 118, verso 14. Pero hay un hombre que no era soldado ni era guerrero por entrenamiento, era guerrero por naturaleza. Y ese hombre llamado David, mire lo que él declara: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. 15. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. 16. La diestra de Jehová, léalo en voz alta. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Declárelo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, dice el Señor. ¿Se da cuenta? El rey David, guerrero no por entrenamiento, sino por naturaleza. ¿En cuántas batallas estuvo David? Incontables. Es más, los reyes contrataban a sueldo a otros reyes, 4 o 5 ejércitos. Órale, ahora sí le damos en la torre a David. No se puede, porque Dios estaba con David. Por eso a estos se les leía la cartilla. Hermanos, yo a veces me he puesto en el lugar de estos. Digo, Señor, imagínate, en lo más recio de la batalla, de un espadazo te vuelan un brazo, o te cruzan con una espada. Humanamente dice uno, Señor, ¿será que voy a salir de esta? Pero David, que era guerrero por naturaleza, él declaró: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. En otras palabras, saldrás de esta. Él dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. ¿Sí sabe cómo murió David? A diferencia del, ¿cómo se llamaba este impío? El rey Acab, que era un impiazo, marca llorarás. Quiso engañar a Dios. Y un soldado disparó una flecha, que fue Dios quien la dirigió,
le dio exactamente donde se une la fornitura al rey Acab. Y como la batalla reció, por más el que manejaba el carro no pudo sacarlo. Se desangró y Acab murió en batalla. Fue llevado su carro lleno de sangre de él en un estanque donde los perros lamieron la sangre para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Ahora sí, les pregunto, ¿David murió igual? ¿Le cortaron la cabeza como Saúl? No. ¿Cómo murió David? ¿Cómo leen la Biblia? Lo ahorcaron. Mire, David murió bien pasita. ¿Cómo es la pasita? Y arrugado el viejo, en su cama. Le contrataban una chica de 15 años, dice la Biblia, para que le calentara la espalda y tuvo un poquito de calorcito. Murió lleno de años, en paz, en su palacio, acostadito en su cama. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y él declaró, y hablaba con respecto a la batalla: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Le digo algo, por lo menos de la pandemia del 2020 no nos fuimos. Me decía un pastor allá del norte, me decía: mire, no sé de qué me vaya a morir, pero de esta no me muero. Y ahí está vivito, en el nombre del Señor. Algunos la vieron cerca, pero ahí están vivos. Yo no sé qué vengan los siguientes años. Yo sí quiero irme con Cristo, pero yo sí tengo en mi mente la visión de platicarle a mis nietos las maravillas del Señor, porque en Dios confiamos. Incluso el rey David dijo: porque estos confían en carros y aquellos en caballos. Es decir, confían en cosas materiales y cosas naturales. Dijo el rey David: es que estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre del Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. No vas a morir, vas a salir de esta en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo que cuando ya llegues a la edad madura, porque aquí hay mucha gente joven, tú digas: es que yo soy mujer de guerra desde mi juventud. Aleluya. ¿Sí lo crees? Y que un día le puedas platicar a tus nietos de qué cosas te ha librado el Señor. Repita conmigo este versículo precioso: pero con fe. ¿Cómo dice? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Recuerde, y no le digo para desalentarlo, en esta vida siempre habrá que batallar. Y si alguien dijera: pastor, si es así, ¿para qué somos cristianos? Si me dijeron pues que a venir aquí ya pare de sufrir, ya mucho sufrimiento. Te engañaron. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Recuerda el tren? 2 vías, días buenos, días malos. Los días buenos, gloria a Dios. Los días malos, gloria a Dios, porque los días malos te enseñan algo. Fíjese que en ocasiones Dios va a permitir que pasemos por un proceso. El día lunes por la noche me informaron de una hermana que ha servido aquí en casa, que es anfitriona, hermana no muy grande, pero ya madura. Y al otro día fui a verla y me dice: pastor, estuve internada 13 días
me ve, ya estoy mejor. Estaba peor. Y de alguna manera yo me sentí mal por no haberlo sabido antes. Pero también sabía una cosa: el único que sabe todo sin que usted se lo diga es Dios. ¿Cuántos dicen amén? A mí tiene que avisarme, soy humano. Un día antes, a las 10 de la noche me enteré. Al otro día estaba en su casa y me platicó. Y yo dije, esta mujer es una guerrera del Señor. Y muchas veces, y esto se lo he dicho, cuando usted esté pasando una situación difícil, una enfermedad, qué sé yo, y nadie lo visite, dele la honra y la gloria al que vive para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo te visitará y serás hombre y mujer de guerra, no por entrenamiento, sino por naturaleza. Esta noche, si alguien quisiera pasar aquí para que levantemos un altar, venga rápido, vamos a orar. Si tienes una necesidad, alguna amenaza, alguna situación difícil, no temas. Y decláralo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No os amedrentéis, dice el Señor, porque cuando la situación se pone difícil, se nos olvidan las promesas de Dios. Y te dan miedo los carros de guerra, y te dan miedo los toros bravos de Basán, la gente sanguinaria que busca tu vida, la lengua mentirosa que se levanta contra ti, los que te lanzan maldiciones. Sabe, en la iglesia hay muchos hijos de Dios que ¿cómo le tienen miedo a las maldiciones? Le tienen más miedo a las maldiciones que a la palabra de Dios. Es que me maldijo, es que me dijeron. Sabes, eso échalo por la borda, no procede. Dios está contigo, y cualquiera que te haya lanzado maldiciones en esta noche, le he revocado en el nombre poderoso de Jesús, y no prevalecerán contra ti. Voz de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová sublime es. Y decláralo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Oh Señor, gracias.